2, 3. Somos el equipo número 1 y nuestro tema es el imperialismo. Nuestro equipo está conformado por Sánchez Jiménez, Mariano Dubán, Solano Espíndola Orlando, Flores García, Ulises Lleret, Jurado Villalbazo Javier, Molina Loe David, Álvarez Olvera José Enrique y yo, Marco Antonio Lima Reyes. Bueno, el imperialismo es una práctica empleada por las naciones o pueblos poderosos para ampliar y mantener su control o influencia sobre las naciones o pueblos más débiles. Los estudiosos suelen utilizar este término de forma específica para expresar únicamente a la expansión económica de los estados capitalistas. Otros eruditos lo reservan para caracterizar la expansión de Europa que tuvo lugar después de 1870. Y a continuación mi compañero Mariano va a hablar sobre la historia del imperialismo. Yo voy a hablar sobre la historia del imperialismo. El origen del imperialismo se remonta a la antigüedad y ha adoptado distintos modelos a lo largo de la historia, siendo algunos de ellos más frecuentes que otros dentro de un periodo histórico concreto. En el mundo antiguo, la práctica del imperialismo debe como resultado una serie de grandes imperios que surgía cuando un pueblo que generalmente representaba a una determinada civilización y religión intentaba dominar a los demás, creando un sistema de control unificado. El imperio de Alejandro Magno y el imperio romano son destacados. Por el contrario, el imperialismo europeo de comienzos de la era moderna, 1400 a 1750, se caracterizaba por ser una expansión colonial en territorios de ultramar. No se trataba de un país que intentaba unificar el mundo, sino de muchas naciones que competían por establecer su control sobre el sur y sureste de Asia y el continente americano. Los sistemas imperialistas se estructuraron de acuerdo con la doctrina del mercantilismo. Cada metrópoli procuraba controlar el comercio de sus colonias para monopolizar los beneficios. Y a continuación mi compañero Lleret continuará con la historia. A mediados del siglo XIX apareció otra variante del imperialismo de libre cambio. Esta modalidad perduró en este periodo pese a que el mercado y la creación de nuevos imperios oficiales estaba disminuyendo significativamente. El poder y la influencia de Europa y sobre todo de Gran Bretaña se había extendido de manera auspiciosa. Esto es haciendo una de vías diplomáticas y medios económicos. En lugar de seguir canales oficiales como la creación de colonias, sin embargo, el imperialismo basado en el libre cambio desapareció pronto hacia finales del siglo XIX. Las potencias europeas habían vuelto a practicar el imperialismo consistente en la anexión territorial, expandiéndose en África, Asia y el Pacífico. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial y la mayoría de los imperios reconocidos se disolvieron, ha prevalecido lo que podríamos calificar como el moderno imperialismo económico, donde el dominio no se manifiesta de manera oficial. Por ejemplo, Estados Unidos ejerce un considerable control sobre determinadas naciones del tercer mundo, debido a su poder económico y su influencia en algunas organizaciones financieras internacionales, tales como Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Del mismo modo, las potencias europeas han seguido interviniendo de forma significativa en la vida política y económica de sus antiguas colonias, por lo que han sido acusadas de practicar el neocolonialismo, que consiste en ejercer la soberanía de una nación sin que exista un gobierno colonial oficial. A continuación, mi compañero Javier hablará de las justificaciones del imperialismo. Justificaciones del imperialismo. Las razones por las cuales los estados han aspirado a crear imperios a lo largo de la historia son de diversa índole y podrían clasificarse, en términos generales, dentro de tres grupos: económicas, políticas e ideológicas. Asimismo, pueden distinguirse diversas teorías en razón del elemento al que se le dé más relevancia: los móviles económicos. Los intereses económicos son los más habituales cuando se trata de explicar este fenómeno. Los defensores de esta concepción sostienen que las naciones se ven impelidas a dominar a otra para expandir su economía, adquirir materias primas y mano de obra, o para dar salida a los excedentes del capital y
producción. La teoría más notable que vincula el imperialismo con el capitalismo es la de Karl Marx, Lenin, por ejemplo, considerando que la expansión de Europa del siglo XIX era una consecuencia inevitable de la necesidad de las economías capitalistas europeas para exportar su excedente de capital. Del mismo tiempo, los marxistas contemporáneos explican la expansión de Estados Unidos en el tercer mundo basándose en imperativos económicos. Los móviles públicos, los autores hacen hincapié en las condiciones políticas y alegan que la razón principal para que los estados tiendan a expandirse es el deseo de poder, prestigio, seguridad y ventajas diplomáticas con respecto a otros estados. Según esta corriente, el objetivo del imperialismo francés del siglo XIX era recuperar el prestigio internacional de Francia. Después de la humillación, se puso la derrota de la guerra franco-prusiana. En este mismo sentido, la expansión de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, en Europa, en el este a partir de 1945, puede explicarse por la medida de seguridad, la necesidad de protegerse ante otra posible invasión desde la frontera occidental. Bueno, a continuación, mi compañero Orlando les dará otro tema de los mismos móviles. Los móviles ideológicos. La tercera explicación se centra en los móviles ideológicos o morales. De acuerdo con esta perspectiva, algunos países se ven impulsados a extender su influencia para difundir sus valores políticos, culturales o religiosos. Uno de los factores que propiciaron la construcción del imperio colonial británico fue la idea de que era responsabilidad del hombre blanco civilizar los pueblos atrasados. La expansión alemana que tuvo lugar durante el gobierno de Hitler se basaba en gran medida en la creencia en la superioridad inherente a la cultura alemana, el deseo de Estados Unidos de proteger al mundo libre y el interés de la antigua Unión Soviética por liberar a los pueblos de Europa, del Este y del Tercer Mundo son también un ejemplo de ese tipo de imperialismo. El imperialismo como respuesta a condicionantes externos. Por último, otras teorías explican el imperialismo basándose en las circunstancias políticas de las naciones más débiles, en lugar de enfatizar los móviles de las naciones poderosas. La interpretación que ofrece señala que es posible que las potencias más fuertes no tengan intención de expandirse, pero que se ven obligadas a hacerlo debido a la inestabilidad de otras naciones. Los compromisos con los imperios del pasado son la causa de las nuevas acciones imperialistas. La conquista de la India extendida por Gran Bretaña y la colonización de Rusia de Asia Central en el siglo XIX son ejemplos clásicos de este tipo de imperialismo. Enseguida mi compañero hablará de las consecuencias del imperialismo. Hola, yo les hablaré de las consecuencias del imperialismo. Los efectos del imperialismo suelen girar en torno a los aspectos económicos, dado que esta perspectiva es la que prevalece en los debates sobre sus posibles móviles. La polémica surge entre aquellos que creen que el imperialismo implica explotación y es la causa del subdesarrollo y el estancamiento económico de las naciones pobres, y los que alegan que pese a las ventajas que proporciona esta situación a las naciones ricas, también las naciones pobres se beneficiaron al menos a largo plazo. Es difícil decantarse por una u otra concepción de dos motivos. Uno, no se ha llegado a un consenso sobre el sentido del término explotación. Dos, no es fácil separar las causas internas de la pobreza de una nación de las que son de índole internacional. A continuación, mi compañero Enrique continuará con el tema. Las consecuencias políticas y psicológicas del imperialismo son igualmente difíciles de determinar. Este fenómeno ha demostrado ser destructivo y creativo a la vez. Ha destruido instituciones tradicionales y formas de pensar y las ha sustituido por las costumbres y mentalidad del mundo occidental, ya se considere esto un beneficio o perjuicio. Bueno, gracias por su atención y esperemos les guste nuestro video. Nosotros somos el equipo 1 del grupo 453. Gracias.